Es un problema y uno bastante serio cuando, en lugar de buscar causas, nos enfocamos en los culpables. ¿Por qué? Principalmente por un factor. Buscar culpables, buscar apellidos, es algo limitado respecto a buscar causas. Estas pueden abarcar los apellidos, los nombres, qué sé yo, pero también nos abre un abanico más amplio para definir qué salió bien o qué salió mal respecto a un tema u otro. Y esto es lo importante del asunto. Esto es lo importante del asunto porque identificar esas causas, esas raíces, nos permitirá solucionar ese problema. O incluso apuntalar lo que salió bien. Muchas veces no hacemos el análisis sino cuando las cosas salen mal y deberíamos en ambos casos, cuando salen bien y cuando salen mal, hacerlo. En el caso de Argentina, se está produciendo esto precisamente. Estamos buscando desesperadamente al culpable o a los culpables, nombres específicos concretos para saciar nuestra sed de venganza y con ello dejar de pensar. ¿Qué es lo grave del asunto? Dejar de pensar. Porque resulta que buscar culpables es fácil, simplemente te fijas en un error, en dos errores, en X errores y ya. Pero buscar causas es mucho más complicado porque tienes que abordar aspectos que no están a la vista, aspectos abstractos, tienes que investigar más, etcétera, etcétera. Y como he dicho, lo que tiene que hacer Argentina es eso precisamente. Es eso precisamente. Buscar causas. Si uno analiza adecuadamente la información con que contamos los simples mortales. No se diga los periodistas, tenemos con ellas fácilmente. La AFA en estos momentos, para empezar, porque es conveniente empezar por la cabeza en muchos de los casos, no existe. No existe. Hay un problema gravísimo con respecto a la afiliación de la AFA a las asociaciones, a las instituciones relacionadas con el fútbol. ¿Por qué se produce esto? Por la corrupción. Ah, ahí tenemos una raíz entonces. Que los dirigentes no juegan, que la AFA directamente no juega, que el fantasma de Grondona no ronda los escenarios deportivos directamente, no es el que patea los penales y los hierra y los erra. No estoy de acuerdo. Grondona está ahí. Su fantasma está ahí, él se habrá ido físicamente, pero el fantasma de la corrupción afecta directamente al fútbol, al rendimiento de los jugadores, a cómo estos perciben a su propia selección. El hecho de que Messi, de que Agüero, de que Higuaín y los tan señalados culpables, incluyendo Martino, no hayan podido hasta el momento concretar una copa, tiene mucho que ver con esa indignidad que se siente ante tanta corrupción tan evidente y ante tanta cosa que sale mal. Qué barras bravas, qué involucramiento de la política con el fútbol, etcétera, etcétera. Pero hay otras causas más concretas que tienen que ver con el funcionamiento específico del equipo. Argentina, no de ahora, de hace un montón de tiempo, no tiene identidad. Como selección, como conjunto en su juego, no tiene identidad. Los chilenos, desde incluso antes de la época de Bielsa, pero fortalecidos por su gestión, juegan rápido por las bandas, intentan tocar y mantienen esa fortaleza en la marca, que ha sido rasgo distintivo del fútbol chileno, como bien sabemos los latinoamericanos, como bien lo hemos sufrido los latinoamericanos. Mantienen la fuerza en la marca, mantienen esa garra que no solamente caracteriza a Uruguay, sino también a algunos de los países más importantes del Cono Sur, Paraguay, la propia Argentina en no pocos pasajes de su historia, y por supuesto Chile. Y esto no es casualidad, tiene mucho que ver con la vena profunda, cultural de esos países. Asimismo, hay otras cosas que se han ido desarrollando y que han ido variando la tesitura de ese equipo de Chile. Esto de manejarse bien en los espacios cortos. Esto de haber formado jugadores talentosos y con visión de juego, algo de lo que Chile carecía en alguna medida. Que había tenido jugadores importantes con una inteligencia táctica
apreciable. A ustedes se les vendrán algunos nombres. Pero en todo caso, los que ahora juegan están desarrollándose, deviniendo en algunas de las principales ligas del mundo. Están codeándose con lo mejor, con la crema innata de la escena futbolística internacional. Y esto no es casualidad. Esto se debe a un trabajo sostenido de años, responsable desde la cantera. Y no por iniciativa individual, privada, porque se le ocurrió en definitiva a X equipo, sino como un esfuerzo sostenido en Colo-Colo, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, que ha sido un bastión del buen fútbol, como bien sabemos nuevamente los latinoamericanos, pero que ha sido el producto de unas acciones coordinadas, no solamente por la Federación Chilena, que también tiene problemas de corrupción, ojo. Tampoco todo es un dechado de virtudes en ese país, pero que ha tenido esta perspectiva de institucionalizar los procesos futbolísticos. También hay que reconocerlo, que se debe reconocer. Por supuesto que no solamente es virtud de la Federación Chilena, no es virtud solamente de la Federación Chilena. Hay algunas cabezas, algunos empresarios que han tenido, por ejemplo, desde Colo-Colo, la perspectiva de que el fútbol se maneje seriamente, ya sea con visos empresariales o con visos interinstitucionales. Algo parecido a lo que sucede en Alemania. ¿Qué ocurre en Argentina? En Argentina no vemos eso. Empecé por el tema de identidad, pero abordé otros que a lo mejor en aras de mantener ordenadas las ideas debía haber abordado subsecuentemente, pero valga la ocasión para hacerlo. No solamente que Chile tiene una identidad que ha ido alimentando, enriqueciendo y fortaleciendo a lo largo de los años desde las épocas de Bielsa, sino que ha tenido un trabajo serio desde canteras hasta clubes, pasando por supuesto por la selección y así por el estilo. Entonces vemos causas para un mejor hacer en su caso. En Argentina no ha habido eso. En Argentina no ha habido eso porque no lo habían necesitado. Pero resulta que el fútbol era otro. El fútbol estaba más anárquicamente manejado que hoy en día. Pero las cosas cambian. Entonces es un flujo. Y así como ha cambiado el fútbol, las necesidades de cada organización dedicada a él tienen que cambiar. Argentina se resiste a ello y sigue creyendo que la solución es que aparezca un Maradona en la forma de un Messi, en la forma de Juanito de los Palotes o de quien sea, y que les lleve a la victoria. Y no es así, no es así. No hay un iluminado que los va a llevar a la victoria. Nada reemplaza, y especialmente a miras de los resultados de los últimos torneos importantes del mundo, esto queda absolutamente claro, al trabajo serio, al trabajo institucional, a las organizaciones conjuntadas en miras, con unas perspectivas claras. Lo siento, pero es así. No hay Mesías. No hay un Jesucristo del fútbol que vaya a salvar las cosas. No existe. Y no existirá. A menos que haya detrás un trabajo serio. Un trabajo serio. ¿Es más difícil? Sí. Es menos probable que esperar a que la buena de Dios ilumine las mentes de quienes hacen fútbol. Sí. También, es cierto. Pero es un trabajo que tiene que hacerse. Es un trabajo que tiene que hacerse. Así que, queridos amigos, el mensaje de este video es: no busquemos culpables. No es el Tata Martino, no es Messi, no es Agüero, no es Higuaín. No son ellos. Busquemos causas. Causas.
Más allá de que yo no considero un fracaso lo que sucedió con Argentina, sí, los argentinos pueden estar expectantes en base a su historia o qué sé yo, de haber ganado títulos. No lo ha hecho. No los ha conseguido en 4 oportunidades que se le han presentado durante la época, durante la era dominada por Messi. Gran cosa, gran cosa. No se trata aquí de un fracaso. Se trata de no haber obtenido éxito, que es distinto, pero bajemos un poco los humos a esto de querer quedar primero siempre y toda la cuestión. Hay cosas más importantes, como disfrutar un deporte que también puede ser arte, como nos lo demostró el propio Messi, o Ronaldinho Gaucho, o Garrincha, y un largo etcétera. Pero si queremos ser campeones, ahí está la ruta pasada. Están los ejemplos de España, de Alemania, de Chile, de equipos que han hecho responsablemente las cosas y que han cosechado lo que han sembrado. Sin más, me despido. Muy buenas tardes a todos. Disfruten del fútbol, disfruten de la vida, de los juegos, de aquello que les guste. Disfruten, dejen de pelear, por favor.